Vamos a seguir grabando, vamos a hacerlo de la mejor manera. Voy a tener ese micrófono para que no haya bronca. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, es 4x cuadrada y luego nos dice que el cilindro parabólico y igual a x cuadrado. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? No me pidieron, se las iba a pasar para que lo tengan que ver. Bueno, para todos la traigo. ¿Están ricas, Bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Tenemos estas dos superficies, se van a intersectar, ¿sí? Y obviamente se van a intersectar describiendo una curva. Lo que nos pide el ejercicio es precisamente encontrar la función vectorial que representa esa curva. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo resolvemos el ejercicio? A ver, ¿alguna idea? Igualándolas. ¿Por qué? Porque se supone que esa intersección, esa curva, esos puntos satisfacen a ambas ecuaciones. Por eso hay que igualarlas. Pero aquí sucede que pues no podríamos igualar porque no tenemos z en esta ecuación. Sin embargo, eso no es ningún impedimento. Sustituimos o metemos esta aquí adentro, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? La metemos aquí adentro esta y ¿cómo quedaría? Quedaría así, ¿verdad? Quedaría así. Porque es y cuadrada y y es x cuadrada. Entonces, ¿esto qué me da? 4x cuadrada más x cuadrada. ¿Sí? Esa sería la curva de intersección de las dos superficies. Pero le pide ecuación vectorial. ¿Cómo le hago para sacar la ecuación? La función vectorial, no ecuación vectorial, función vectorial. Bueno, acuérdense que las funciones vectoriales son funciones cuyas componentes son ecuaciones paramétricas. Entonces, esta curva hay que expresarla en forma paramétrica para que después podamos representarla como una función vectorial. ¿Cómo le hago para representar a esta como una curva paramétrica? Bueno, si ustedes se acuerdan, creo que incluso esto fue incluso antes de que nos fuéramos en línea. Yo les comentaba que para parametrizar lo hiciéramos con Z, parametrizáramos a Z. Ahí les expliqué lo de los sistemas de ecuaciones y que se tenía que hacer la retrosustitución, bla, bla. Entonces acá hay que parametrizar a Z. Bien, aquí no podemos parametrizar a Z. Vamos, no podríamos y no nos conviene. Tendríamos que parametrizar a X. ¿Por qué? Porque Z está en función de X. ¿Sí? Entonces parametrizo a X. Fíjense cómo la parametrización depende, claro, de lo que estemos haciendo, pero también muchas veces de la forma de la función que yo quiera parametrizar. Entonces aquí voy a parametrizar a X. Acuérdense que lo hago dándole el valor del parámetro, que sería T, por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar a T. Entonces X vale T. ¿Cuánto va a valer Y? Pues se supone que estoy cambiando con esta. Ahí no tengo Y. ¿Sí están de acuerdo? No tengo Y, pero sí la tengo acá. Entonces a partir de aquí saco la ecuación paramétrica para Y, que como es x cuadrada, entonces sería que el cuadrado. ¿Sí? Y finalmente z, pues no hay ninguna bronca. Z sería aquí 4t cuadrada más t cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Esas serían las ecuaciones paramétricas de la curva de intersección. Pero ¿cómo es la función vectorial? La función vectorial pues va a ser un vector cuyas componentes van a ser esas ecuaciones paramétricas. Es decir, t cuadrada
4t cuadrada más c cuadrada. ¿Sí? Ahí está. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a hacerlo con la matemática. A ver. ¿Cómo sería con la matemática? Voy a graficar en una sola las dos superficies y la curva. Fíjense. Esto fue lo que no pudimos hacer con sus compañeros del otro grupo porque al hacer la recta no le puse Parametric Plot 3D. Le puse nada más Parametric Plot. Por eso no la quería hacer. Pero voy a copiar todo esto. ¿Por qué voy a copiar todo esto? Porque voy a graficar dos superficies y una curva paramétrica. Vamos a ver, nada más modificamos. Nuestra primera superficie es este cuate, que es z igual a 4x cuadrada, 4x cuadrada más y cuadrada. Ahí está. Bien, le estoy llamando A. A esta le estoy llamando A. La B, que sea la siguiente superficie. Esa superficie que es un cono. Perdón, es un cilindro parabólico. Es y igual a x cuadrada. Y igual a x cuadrada. Ahí está. Y la recta, perdón, no la recta, la ecuación paramétrica, voy a meter esta de acá. ¿Sí? Esta. Ya vimos la relación que existe entre la ecuación paramétrica y la función vectorial, ¿verdad? Entonces, nada más, la diferencia es que aquella tiene las flechitas, acuérdense, que es la única diferencia. Entonces es x, luego es t cuadrada, luego es 4t cuadrada, aquí borramos esto, 4t cuadrada más t cuarta, ¿sí? Ahí está. Y a esa le llamamos f. ¿Por qué le llamamos f? Porque recuerden que no conviene llamarle c, no lo va a aceptar, es una letra reservada. La d tampoco, la e tampoco. La e la confunde mucho con la de los logaritmos. Nos vamos con la f, ¿sí? Bien. Y ahí está. ¿Sí la ven? Déjenme, me pongo más abajito. ¿Sí se fijan cómo la primera superficie es un paraboloide circular? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? No, es un paraboloide elíptico, disculpen. Es un paraboloide elíptico. La segunda superficie es el cono parabólico. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y efectivamente la intersección es la curva cuyas ecuaciones paramétricas son las que metimos. ¿Sí están de acuerdo que ahí se ve, no? ¿Sí o no? Ahí está. Nada más que la idea es que lo pusiera un poquito más claro para que se alcanzara a notar, pero creo que sí se ve, no lo ponen azul. ¿Vale? Bueno, pues ahí está. Ahora, esa es una ecuación paramétrica. Si yo la quisiera expresar en forma vectorial, ya lo hicimos de aquel lado, y ya nada más la gráfica tendría las flechitas. Esas flechitas recuerden que debe de obedecer al orden creciente del parámetro. Tendría yo que hacer la tabulación para ver cómo van los puntos y de esa forma poner la flecha. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, pues está muy fácil esto. Vamos a pasar ahora a las derivadas y las integrales. Pero aquí hay una parte teórica muy importante. Creo que ya explicamos lo de derivada de la función vectorial en línea, ¿no? Ya lo explicamos, si mal no recuerdo. ¿Sí, no? Sí. A ver, recapitulando un poco, porque eso es importante este tema. A ver, vamos a utilizar esta herramienta que tenemos aquí. Lo voy a hacer más grande. Déjenme, me bajo más. Creo que me va a convenir esta. Bien.
¿Qué tenemos en esta gráfica? Bueno, primero que nada tenemos la curva, esta curva, que sabemos viene siendo la gráfica de la función vectorial. Obviamente aquí, pues nada más, haría falta poner las flechitas. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, haría falta poner las flechitas. Pero no se las voy a poner para que no nos confundamos con los otros vectores. ¿Vale? Bien. Entonces, esta curva es la gráfica de esta función vectorial. ¿Sí? Ya sabemos cómo opera esto. A fin de cuentas es un vector posición, un vector que tiene como punto de aplicación el origen, y de ahí salen todos esos vectores dependiendo del valor del parámetro que yo le dé. ¿Sí están de acuerdo? Y esos puntos finales de esos vectores son los que van a determinar o van a constituir esa curva. ¿Estamos? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es coger dos puntos. Uno fijo, que es el punto P. Ese punto P es un punto fijo. A fuerzas tengo que coger un punto de la curva. Bien, y tengo otro punto que es el punto Q. Este punto Q, ¿qué diferencia va a tener con el punto P? Bueno, pues el punto P es un punto fijo. Es cuando T, acuérdense que a cada valor del parámetro le va a corresponder un punto. Entonces es cuando T tiene un valor bien determinado. ¿Sí? P es cuando T es T, un valor de T. Pero si ahora a esa T la incremento o le sumo una cantidad muy pequeña, una cantidad, no necesariamente muy pequeña, una cantidad, ¿sí? Que la voy a representar con H, esa H puede ser positiva o puede ser negativa, no importa. ¿Sí? Generalmente en los libros la asumen como positiva porque le llama incremento, ¿sí? Pero puede ser un incremento negativo. Nada más que en esas circunstancias la palabra correcta sería incremento, ¿sí? Pero la palabra incremento se utiliza de forma indistinta, ¿sí? Suponiendo que puede ser una cantidad positiva o una cantidad negativa, ¿sí? Yo voy a sumarle a que ese incremento obviamente me va a dar como resultado un punto diferente, porque H es diferente de C, que vendría siendo Q. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, como P es cuando R vale T, por eso es que ahí tenemos a R de T, y como Q es el punto que obtenemos cuando a T le sumamos esa H, pues va a ser R de T más H. ¿Sí? Y entonces tenemos esos dos vectores. Son dos vectores posición, no hay ninguna bronca. Sin embargo, tenemos un tercer vector que viene siendo el que va de P a Q, este vector. Y aquí el libro lo pone con azul, pero yo lo voy a poner con rojo. ¿Sí? Ese vector. Este vector, ¿qué viene siendo? Aplicando los conocimientos que tenemos de álgebra vectorial, sería que este vector R de T más el rojo me debe dar R vector de T más H. ¿Estamos de acuerdo? Esto quiere decir que el vector rojo es este menos este. Sí, porque este más este me da este. Entonces, este debe de ser este menos este. ¿Sí están de acuerdo o no? Este vector rojo es R de T más H menos R de T. Eso es lo que viene siendo el vector rojo. ¿Sí? Ahí está. Y viene siendo un vector secante. ¿Por qué vector secante? Porque es un vector que pasa por dos puntos distintos de la curva. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ok. ¿Qué pasa si H tiende a 0? Si H tiende a 0, entonces el punto Q se va a ir aproximando al punto P. Se va a ir acercando, ¿sí o no? Se va a ir acercando. Y entonces lo que va a pasar
es que pues este vector va a tender a ser vector nulo. Se va a ir haciéndose cada vez más pequeñito. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, antes de eso, este vector es R de T más H menos R de T sobre H. Eso es lo que viene siendo el cambio que experimenta el vector con respecto al cambio que experimenta el parámetro. ¿Sí? Es una tasa de cambio. Esto es un cambio. Este vector representa un cambio. Entonces, cuando H tiende a 0, este punto Q se va a acercar. Se va a acercar al punto. ¿Cierto? Y este vector rojo se va moviendo sobre P, pero prácticamente cuando H tiende a ser límite en 0 de todo esto, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que ese vector secante se va a convertir en vector tangente. ¿Por qué? Porque prácticamente el punto Q va a estar sobre P. Ya no van a ser los puntos que van a definir ese vector, sino uno solo. ¿Sí están de acuerdo? O sea, esto se va moviendo. ¿Por qué? Porque este punto se va acercando. Y ya cuando H está muy próxima a 0, prácticamente Q y P están en el mismo lugar. Serían casi el mismo punto, ¿no? Acuérdense que en cuestión de límites no quiere decir que sean exactamente iguales, sino que son infinitamente cercanos. ¿Sí o no? Entonces, este vector que era secante en un inicio, ahora se va a convertir en un vector tangente, y aquí lo pone con rojo. ¿Y por qué tangente? Pues porque va a cortar o va a pasar por la curva en un punto nada más. Y en estas circunstancias vamos a tener ¿qué cosa? La derivada de la función vectorial. La R vector prima, que la podemos poner incluso también de fase. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la derivada de una función vectorial. Un vector tangente a la curva en un punto. Ahora una cosa muy importante. Ese vector tangente tiene que llevar el mismo sentido que la función vectorial. ¿A qué me refiero? De que si le pongo yo el sentido de esa curva, puedo ver que esa curva va hacia acá. ¿Sí? Hacia acá. Bien. Pues el vector tangente tiene que apuntar en esa dirección. No puede ir en sentido contrario. Si ve sentido contrario significa que hay algo que está mal. ¿Sale? Bueno, esa sería la derivada de la función vectorial. Ahora, ya vimos entonces que esta derivada es un vector tangente a la curva en un punto. Es un vector. Y todo vector, bueno, no lo voy a hablar, todo vector, si yo lo domino entre su norma, obtengo qué cosa. Si a un vector lo divido entre su norma, obtengo qué cosa. Un vector unitario. ¿Sí se acuerdan, no? Y ese vector unitario es un vector tangente, pero es unitario. Y esto es muy importante. Esto es lo que se conoce como vector tangente unitario. ¿Bien? Ese va a ser el total. Que viene siendo lo que tenemos aquí. El vector tangente unitario es la derivada de la función vectorial entre su magnitud. Hoy también ahora faltaron muchos, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Por qué no vienen a la clase interior? ¿Eh? Bueno, no, es que sí faltaron muchos, ¿sí o no? Mira quién faltó. Faltó esta chica, ¿cómo se llama? Su amiga. ¿No está? ¿No está su amiga? ¿Qué le pasó? Tiene
¿Cómo? Pero pues las últimas clases no vienen tampoco. Pues, ¿qué pasó? Pues se hubiera puesto en línea. Bueno, también no dimos la clase en línea. Bueno, ¿quiénes más faltaron? ¿Quién más faltó? Faltaron unos chavos de la moto, ¿no? O sí. No vino el Capi. Bueno, no vino el Capi, ¿verdad? ¿Eh? No soy ingeniero. ¿Y ahora? ¿Ya vas a usar lentes o qué? ¿Eh? Pero son amarillos, ¿no? ¿Y eso por qué amarillos? El cristal, ¿no? Como que se ve amarillento, ¿no? Bueno, ok. Bueno, vamos a ver esa tablita. Miren, son las reglas de derivación. Estos son teoremas. Son teoremas, ya más o menos los hemos comentado. Vamos a suponer que tenemos dos funciones vectoriales que son diferenciales y tenemos un escalar C y una función de variable real o una función escalar f. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen estos teoremas? Que la derivada de una suma de funciones vectoriales es la suma de las derivadas de dichas funciones vectoriales. La número 2 es una propiedad que ya también conocemos, derivada de una constante por una función vectorial, sacamos la constante y nada más derivamos a la función vectorial. La número 3 es importante, es la derivada del producto de una función escalar por una función vectorial. Si se fijan, es prácticamente la de u por v, ¿sí? En este caso, u es la función escalar, v la función vectorial. Si ustedes la sustituyen en esa formulita, no hay ninguna bronca. Pero pongan ojo en las otras dos. Son las derivadas de productos punto y vectorial, ¿sí? A ver, estas tres fórmulas, si se fijan, tienen exactamente la misma estructura. Y esa estructura es la de u por v, ¿sí? Podemos pensar que la multiplicación en la número 3 es esa multiplicación algebraica, ¿sí? El producto algebraico, porque ya vimos dos productos en el caso de los vectores. Producto escalar y producto vectorial, claro, con sus otros nombres, ¿sí? Recuerden que tienen cada uno de ellos por lo menos otros dos nombres, ¿sí? Pero tienen exactamente la misma estructura, ¿sí? Vean, en la número 4 es la derivada de la primera punto, fíjense cómo en vez de cambiar el producto, sea algebraico, punto o vectorial, lo cambiamos por el correspondiente. Entonces sería punto v más u por derivada de u. Es exactamente la misma, ¿sí? Y en la quinta igual, es la derivada de un producto vectorial, entonces es u derivada de u cruz, producto cruz, v más u cruz v prima. Mucho cuidado en la quinta. Recuerden que el producto punto no es conmutativo. Los otros dos sí son conmutativos. Es conmutativo el producto algebraico y el producto punto. Sí hay que tener cuidado ahí. Y la número 6 es la regla de la cadena. No hay gran problema en eso. Bien, integrales. Pero antes, fíjense bien, quiero explicarles este ejercicio que es muy importante. Lo vamos a aplicar mucho en los ejercicios que siguen y dice de la siguiente manera. Demuestra que si la magnitud de una función vectorial es constante, entonces su derivada es perpendicular u ortogonal a dicha función vectorial. A ver, vamos a analizar este ejercicio que tiene muchas aplicaciones. ¿Sí?
muestra, a ver, primero que nada, tú tienes R de T. Tienes R de T, una función vectorial. Pero una función vectorial cuya magnitud o norma es una constante. Eso es importante, porque recuerden que no todas las funciones vectoriales tienen magnitud constante. No todas. Por ejemplo, una que no tiene magnitud constante es una tan sencilla como esta. Por ejemplo, esa no tiene una magnitud constante. ¿Por qué? Porque su magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se fijan que esta su norma no es constante? Su magnitud va a depender del valor del parámetro. ¿Sí se me acuerdo? No es constante, es variable. ¿Sí se entiende? Bueno, por eso es que nos dice solamente para aquellas funciones cuya magnitud sea constante. ¿Como cuáles? Por ejemplo, esta. Esa ya vimos que no. Pero por ejemplo, esta. Esa sí tiene magnitud constante. Bien, si yo saco su norma, me va a quedar coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t más 1. ¿Y eso cuánto me va a dar? 32. Es decir, esta para cualquier valor de t va a ser el mismo, pero esta para cualquier valor de t no va a ser el mismo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Vale? Entonces es importante. Esta sí lo puedo. Bien. Pero eso nada más era como una explicación de qué consistía la hipótesis, porque esa es la hipótesis del teorema. Si la norma de R de T es constante, entonces. Ok. Entonces esto lo voy a ver. Nada más para no decir explicación. Ahora sí viene lo importante. Si esto demuestra que su derivada es perpendicular a L. Eso es lo que nos está pidiendo el teorema. La hipótesis es esta. Esta es la tesis. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Muy fácil. Hay que comprobar la tesis. A ver, si R de T es perpendicular u ortogonal a R de T, entonces, ¿qué cosa? Su producto punto debe de ser cero. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? De esa forma lo demuestro. ¿Sí están de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver. Si son perpendiculares, entonces su producto punto debe de ser cero. Debe de ser cero. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo demostramos? No le diferencia. No, porque si no, no vamos a probar. No, fíjense, no vamos a hacer esa forma. A ver. Voy a voy a derivar el producto punto de los dos. Vamos a poner aquí comprobación. Ahora, lo voy a poner así. Voy a hacer el producto punto de esos dos vectores. ¿Por qué voy
voy a hacer el producto punto de sus dos vectores. Porque yo utilizo otro teorema muy importante que ya vimos anteriormente. El producto punto de un vector consigo mismo es el cuadrado de su magnitud. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, comprobación. Vamos a ponerle aquí. Vamos a poner esto. ¿Sí se acuerdan de ese teorema, no? Acuérdense, es otro teorema muy importante. El producto punto de un vector consigo mismo, ese ya lo habíamos visto cuando vimos antes la vectorial. El producto punto de un vector consigo mismo es su magnitud o norma cuadrada. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, voy a utilizar ese teorema para comprobar este teorema. Acuérdense que sí funciona la matemática. ¿Y por qué voy a utilizar ese teorema? Primero que nada porque utilizo producto punto y me está hablando de que sean perpendiculares. Y yo sé que para que sean perpendiculares el producto punto tiene que ser cero, por eso es que voy a utilizar ese teorema. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pero aparte, tengo que derivar esto. ¿Y por qué tengo que derivar? Porque ahí estoy involucrando a la R' de t, a la derivada de la función vectorial, ¿no? Entonces tengo que derivar ambos miembros. Pero antes de derivar ambos miembros, sí se entiende esto, ¿verdad? ¿Y cuánto es la norma del vector? Constante. Entonces esto sería ese cuadrado. ¿Ok? ¿Vale? Ok. Entonces ahora sí voy a derivar a ambos miembros. Entonces derivo el primer miembro y derivo el segundo miembro. ¿Vale? Bien. Voy a derivar el primer miembro. Estoy derivando un producto punto. ¿A qué derivar esa derivada? A la derivada del primero punto el segundo más el primero punto la derivada del segundo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Igual. Y la derivada de una constante al cuadrado, ¿cuánto es? 0. ¿Sí o no? Sí, 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues los podemos sumar. Acuérdense que el producto punto es conmutativo. ¿Sí? Y podemos sumarlos. Entonces, si los sumamos, eso va a ser así. 2 veces R' de t punto R de t. Y eso me debe de hacer. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos ambos miembros por 2. ¿Y qué pasa? Que esta ya comprobamos que efectivamente el producto punto de la función vectorial con su derivada da 0 y por lo tanto son perpendiculares. ¿Sí están de acuerdo? Pero siempre que su norma sea constante. De otro modo no. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Está bien facilita. A ver, ingeniero, ¿le puedes ahí quitar la bolsita? Gracias. Si se fijan, aquí está la comprobación, nada más que le hizo un poquito a mocha. Pero bueno, ahí está. Muy bien, y luego viene el tema de las integrales. Integrales vectoriales. En las integrales vectoriales no hay mucha ruta. Ese teorema es importante porque va a ser más adelante. ¿Vale? En la cuestión de las integrales es algo también muy sencillo. Ya como aquí se está aplicando la definición de Riemann de la integral, ¿están de acuerdo? La definición de Riemann, pero sobre cada una de las componentes. Recuerden que las componentes de una función vectorial son funciones paramétricas. Entonces prácticamente nada más se aplica esa propiedad a cada una de las componentes. Y eso lo podemos ver también acá abajo. Bueno, aquí está, ¿no? Yo sé que R de t, fíjense cómo el libro pone R de t de esta forma. ¿Verdad? Una función vectorial cuyas componentes son F de t, F de t y H de t.
¿Sí? Entonces, si voy a integrar la función vectorial, es una integral de definida. Si cuál es definida es exactamente lo que desea de t, entonces significa que voy a integrar eso. Y entonces prácticamente lo que se hace nada más es aplicar la propiedad de linealidad. Es decir, integramos componente por componente. ¿Sí? Componente por componente. No hay ninguna bronca en eso. Y obviamente todas las demás propiedades de la integral pues van a ser válidas. Yo ahí estoy utilizando la notación de la tríada. Aquí el libro está poniendo la notación de la combinación lineal, pero recuerden que es exactamente lo mismo. Bien. Y pues ya, fíjate nomás. Y ¿cómo ven al ingeniero? No lo ponen en el desorden, ¿ven? Ya vámonos. ¿Cómo ven? Como que quiere boicotear ahí al ingeniero, ¿no? Ella motinar ahí a la gente, ¿cómo ven? A ver, tenemos 4 minutos, no va a dar tiempo. Miren, estos ejercicios, nada más les platico, son bastante interesantes. Aquí vamos a hacer la gráfica de la función vectorial, la gráfica del vector tangente, se fijan en lo que nos está pidiendo, para que veamos esa relación geométrica, ¿no? Nada más que pues sí, ahorita ya no nos va a dar tiempo. Y pues bueno, ok. Pues estamos a mitad de semestre, ¿eh? Sí, hay que echarle ganas, chavos. Hay que echarle ganas. Las revisiones a partir de mañana, ¿sí? De 1 a 3:30, porque luego me voy a comer. Sí, de 1 a 3:30. Si no, miren, yo creo que la revisión sí, como que sí conviene que sea, a menos de que no puedan, si quieren van, les entrego su examen para que le saquen foto. O de una vez ahí le damos ya revisión, o sea, ¿quién no puede a ese horario? De 1 a 3:30. ¿Por qué? ¿No? Pues si quieres, pues ya vienes, pues ya. Sí, pero sí, y bueno, también lo de las asesorías. A partir de hoy les empiezo a compartir un link más al rato para las asesorías. ¿Sí? Bueno, pues que pasen buena tarde. Buena noche, más bien. Buena noche.